Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alberto Salles y esto es Hablamos Español. Bienvenidos a esta síntesis en la cual a través de varios videos les mostraré una explicación completa acerca del presente indicativo en el idioma español, que en realidad es una cuestión fundamental para practicar el idioma para hablarlo bien. Bueno, el presente de indicativo es como el cimiento de una casa. Sin él, el resto de la estructura podría tambalearse. En otras palabras, es también la puerta de entrada a la cultura hispana. Si entendemos cómo funciona el presente de indicativo, vamos a poder comunicarnos efectivamente en cualquier situación. Entonces, imaginen el presente de indicativo como la herramienta que nos permite describir acciones y situaciones que ocurren en el momento presente, pero también nos sirve para expresar hábitos y costumbres, verdades universales y hasta el futuro próximo y el pasado, como lo verán en los videos que les presento. De manera sencilla, podemos decir que el presente de indicativo es un compañero inseparable que nos guiará en nuestras conversaciones cotidianas. Por tanto, entender su estructura y sus usos nos facilitará el desarrollo de nuestras habilidades lingüísticas de manera clara y segura. Así que comencemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al curso de español. Soy Alberto y ya estamos en esta quinta lección. Hoy veremos los verbos en el español, la conjugación de los verbos regulares en el presente indicativo. En el español, la conjugación se divide en tres grupos, según la terminación del infinitivo. Y las terminaciones de los infinitivos son, primer grupo, ar, como hablar, el segundo grupo, como aprender, y el tercer grupo, ir, como vivir. Desde luego, antes de la conjugación vamos a poner los pronombres personales. Y aquí, la primera persona, yo, tú, él, ella o usted. Nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. Estos son los pronombres personales con los cuales funcionarán las conjugaciones. La primera, yo hablo, tú hablas, él habla, nosotros hablamos, vosotros habláis y ellos hablan. En el segundo grupo, aprender, yo aprendo, tú aprendes, él aprende, nosotros aprendemos, vosotros aprendéis y ellos aprenden. En la tercera conjugación con ir, yo vivo, tú vives, él vive, nosotros vivimos, vosotros vivís y ellos viven. Aquí vamos a hacer una primera observación. El grupo A es uno solo, singular. Sin embargo, el grupo 2, e ir, van a compartir las mismas desinencias, las mismas terminaciones en estos casos. Yo aprendo, yo vivo. Tú aprendes, tú vives. Él aprende, él vive. O, es, es.
E. Aquí, en la primera persona del plural, la diferencia es la siguiente. Aquí se dice, en la terminación decimos aprendemos. Y en la terminación I decimos vivimos. Sin embargo, después de estas vocales, la terminación mos es idéntica. En la segunda persona del plural, la diferencia es más evidente. Vosotros aprendéis, vosotros vivís. Como vemos, aquí está la E, aquí directamente la I. Entonces, este es el terreno donde no comparten las mismas terminaciones. Y al final se va a volver a compartir las mismas terminaciones. Ellos, ellas, ustedes aprenden. Ellos, ellas, ustedes viven. Como ven, es la misma terminación. Entonces, en resumen, las terminaciones en ar tienen una forma singular. Las terminaciones en er e ir van a compartir sobre todo en las tres primeras personas de la forma singular y en la tercera persona de la plural. Todo eso lo indico para facilitar el estudio de los verbos y su memorización. Ahora bien, veamos solamente 15 verbos regulares. 15 verbos que son quizás esenciales y se utilizan cotidianamente. Ar, er e ir. Para ar, llamar. Yo llamo, llamar. Preguntar, preguntar al profesor. Borrar, borrar el pizarrón. Cantar, todos sabemos cantar. Amar, un verbo esencial. En la segunda forma de conjugación tenemos estos verbos. Comer, sin comida no vivimos. Responder, responder al profesor. Comprender, comprender el español. Beber, beber, tomarse una buena bebida, un buen refresco. Creer, yo creo que mañana lloverá. Yo creo que la semana próxima me voy de vacaciones. Y en el tercer grupo, ir, tenemos escribir. Escribir en la pizarra. Subir. Subir al segundo piso. Imprimir. Yo voy a imprimir la lección. Transmitir. Voy a transmitir un mensaje. Y finalmente, insistir. Como ven, esas son las tres formas de conjugación en el español que se clasifican según la terminación del infinitivo. Ar, er e ir. Ahora ayúdenme a repetir las frases de la lección. El profesor pregunta al estudiante. María responde el teléfono. Juan bebe un refresco. Subimos a la montaña. Juan y Pedro borran la pizarra. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mis lecciones de español.
Soy Alberto Salles y hoy día vamos a ver los verbos irregulares. Pero antes quisiera dar un pequeño consejo. En el español se encuentran muchas irregularidades a nivel de los verbos. Por eso es mejor tener siempre presente una tabla de conjugación como esta que se encuentra fácilmente en cualquier librería. Dicho esto, vamos a ver las irregularidades y para eso yo les he preparado algunos cuadros que van a clasificar los principales grupos de irregularidades. Vamos a comenzar con la irregularidad con diptongo. Se dice irregularidad con diptongo porque va a haber un cambio de una vocal hacia un diptongo. ¿Qué es un diptongo? Un diptongo es la unión de una vocal débil con una vocal fuerte. Entonces, E va a cambiar en IE. En estos casos, veamos, tenemos pensar, entender y preferir. Cuando yo digo yo pienso en primera persona, yo pienso, como ven, la raíz cambia de E a IE. Esa es la irregularidad de la que estamos hablando. Ese es el cambio del que estamos hablando. En la segunda persona del singular también cambia. Pensar, piensas. En la tercera, lo mismo. Pensar, piensa. Ahora vamos a la primera persona del plural. En la primera persona del plural se vuelve a la raíz y decimos pensar, nosotros pensamos. Como verán, la E no ha cambiado. Lo mismo en la segunda persona del plural. Pensáis. Pensar, pensáis. Y en la tercera persona del plural se va a volver a cambiar. Pensar, ellos piensan. Pensar, ellos piensan. Ese es el cambio que se tiene que operar en esta irregularidad. Lo mismo para entender, que termina en veremos. Entender. Yo entiendo, tú entiendes, él entiende. Aquí conserva, nosotros entendemos, vosotros entendéis. Y aquí en la tercera del plural vuelve a cambiar, entienden. Y lo mismo, ustedes ya lo deducen, pasa con preferir, que va a cambiar a prefiero. Yo prefiero, tú prefieres, él prefiere. Nosotros preferimos, vosotros preferís y ellos prefieren. En este segundo cuadro tenemos todavía la irregularidad con diptongo. El cambio de la vocal O en el diptongo UE. En los siguientes verbos, del primer grupo ar, recordar, del segundo grupo volver, y del tercer grupo dormir, ir. Veamos cómo cambia esta vocal. Recordar, la raíz. Yo recuerdo, tú recuerdas, él recuerda, nosotros recordamos, vosotros recordáis y ellos recuerdan. Como ven, el cambio está en la primera, en la segunda y en la tercera del singular y en la tercera del plural. Las primera y segunda del plural conservan la O de la raíz. Lo mismo con volver. Vuelvo, vuelves, vuelve. Volvemos, volvéis, vuelven. Y para dormir. Yo duermo, tú duermes, él duerme. Nosotros dormimos, vosotros dormís y ellos duermen.
Ese es el cambio de vocal en diptongo. En este tercer cuadro tenemos un nuevo tipo de irregularidad. Es la que se llama irregularidad con debilitamiento de vocal. ¿Qué quiere decir esto? Que una vocal fuerte va a convertirse en una vocal débil. Por eso se debilita fonéticamente la palabra. Y tenemos los verbos pedir, seguir, medir. Veamos cómo cambia la E en I. Yo pido, para el verbo pedir. Yo pido, pedir, yo pido. Tú pides, él pide. Vuelve a la raíz, nosotros pedimos, vosotros pedís y ellos piden. Lo mismo en seguir. Yo sigo, tú sigues, él sigue, nosotros seguimos, vosotros seguís y ellos siguen. Y para el verbo medir, yo mido, tú mides, él mide, nosotros medimos, vosotros medís y ellos miden. Este en realidad es un segundo tipo de irregularidad. Y aquí tenemos otro tipo de irregularidad, el que se conoce como irregularidad con intercalación de letras. Es decir, la consonante C va a cambiarse por el grupo de consonantes Z y C. Y estos verbos, si lo observan, terminan casi de esta manera: hacer, oser, usir, nacer, conocer, deducir. Y vean cómo cambian la C en ZC. Yo nazco, tú naces, él nace, nosotros nacemos, vosotros nacéis y ellos nacen. Como vemos, la irregularidad solo está en la primera persona del singular, en el presente indicativo. Aunque la irregularidad va a volver a verse en el subjuntivo, que por ahora lo dejamos. Entonces, nacer, nazco, conocer, conozco, deducir, deduzco. Finalmente tenemos las irregularidades propias a algunos verbos. Estos verbos son esenciales para la comunicación. Veamos, por ejemplo, el verbo haber, que además va a servir para construir las formas compuestas de la conjugación. Y tenemos también estar, ir, ser, hacer y saber. Son generalmente irregulares en la primera persona, aunque el verbo ir y ser en el presente de indicativo son irregulares en toda su conjugación. Veamos, haber, yo he, pero después vuelve tú has, él ha, nosotros hemos, nueva irregularidad, vosotros habéis, ellos han. El verbo estar, yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos están. El verbo ir, que cambia realmente a la V. Yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, vosotros vais y ellos van. El verbo ser, importante, yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois y ellos son. El verbo hacer, yo hago, tú haces, él hace, nosotros hacemos, vosotros hacéis, ellos hacen. Y el verbo saber, yo sé, tú sabes, él sabe, nosotros sabemos, vosotros sabéis y ellos saben. Y una última conclusión. Digamos que la irregularidad se encuentra sobre todo en la raíz del verbo y no así en la desinencia o en la terminación,
que a veces es bastante regular en todos los casos. Ahora repitan conmigo las frases de la lección. Pilar, estoy muy cansado. Pedro, ¿tú duermes lo suficiente? ¿Qué tal tus clases de español? Ya entiendo cada día más. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alberto Salles, bienvenidos a Hablamos Español. En esta lección, en este video, vamos a hablar del presente de indicativo. Ustedes ya lo conocen, el presente de indicativo, la conjugación, sus funciones elementales, son las primeras cosas que se aprende en el español. En este video no vamos a ver la conjugación. Yo tengo un video anterior en el cual pueden ver cómo se construye la conjugación de los verbos regulares e irregulares en el presente indicativo. En este video vamos a hablar de manera más específica cuál es la función, cuál es el uso y cuál es el valor que tiene el presente, que es mucho más amplio de lo que se piensa. No solo sirve para hablar de manera precisa del presente, sino tiene otras funciones que enriquecen la significación del lenguaje, del uso del español. Aquí, en esta secuencia, quiero presentar tres funciones del presente indicativo. Pero antes, recordemos la definición de este tiempo gramatical. Y digamos que el presente de indicativo sirve para hablar del momento, del presente, de la actualidad, de las acciones que realizamos en la actualidad o de las acciones que realizan otros en la actualidad, en el presente. También de los hechos y acontecimientos que ocurren en la realidad en el momento. Estas tres funciones son las siguientes. Primero, sirve para hablar con precisión del presente, es decir, para puntualizar, para generalizar o para hablar de la inmediatez de los hechos que suceden. Sirve también para señalar las rutinas y los hábitos. Y también para expresar ideas, sentencias o verdades generales. Expliquemos. Primero, para hablar con precisión del presente, es decir, para ver el presente en toda su dimensión, de manera puntual, si yo quiero identificar una acción, un hecho de manera precisa. Aquí tenemos un pequeño diálogo con dos frases. Alguien pregunta, ¿dónde está Samira? Pregunta por alguien que trabaja en un laboratorio. ¿Dónde está Samira? Y la persona, el interlocutor, responde, trabaja en el laboratorio. Es decir, está trabajando en ese momento en el laboratorio. ¿Dónde está? El verbo estar, tercera persona del singular. ¿Dónde está Samira? Trabaja, presente, tercera persona del singular del verbo trabajar, trabaja en el laboratorio. Ahí estamos precisando y quizás de manera inmediata porque el interlocutor responde de manera inmediata, precisa, puntual. ¿Dónde está Samira? Trabaja en el laboratorio. El segundo uso. Presenta las rutinas y los hábitos. Samira viene martes y jueves al laboratorio. Aquí estamos viendo
el hábito, la rutina, la costumbre que tiene Samira en su trabajo en el laboratorio. Samira viene martes y jueves al laboratorio. Es decir, ella organizó su horario para venir los martes y jueves, o esa rutina está dada en el contrato que Samira ha hecho con el laboratorio. Entonces ahí se expresa claramente una rutina. O como por ejemplo yo puedo decir mi rutina de desayuno de todos los días. Yo digo en el presente, yo desayuno pan con mermelada y café con leche. Desayuno, estoy hablando en el presente, pero estoy expresando una rutina que lo hago todos los días. Entonces, ahí el presente nos está sirviendo para expresar algo que se hace habitualmente, una rutina, un hábito. Por otro lado, va a servir para expresar ideas, sentencias o verdades generales. Aquí tenemos otras dos frases. En los laboratorios nace la ciencia. Estoy diciendo que en los laboratorios está produciéndose la ciencia. Y aquí está el verbo nacer en el presente, también tercera persona. En los laboratorios nace la ciencia. O la siguiente verdad que es evidente. La biología estudia los seres vivientes. El verbo estudiar también en el presente. Aquí estamos hablando de ideas generales, de verdades generales, y decimos, en los laboratorios nace la ciencia, o la biología estudia los seres vivientes. Antes de pasar a la siguiente secuencia, les invito a repetir estas frases. ¿Dónde está Samira? Trabaja en el laboratorio. Samira viene martes y jueves al laboratorio. En los laboratorios nace la ciencia. La biología estudia los seres vivientes. Entonces, a manera de síntesis, vamos a añadir que el presente de indicativo sirve para hablar con precisión, para señalar rutinas y hábitos y para expresar ideas, sentencias y verdades generales. Y bien, aquí en esta secuencia les voy a presentar otras dos funciones del presente indicativo. Es decir, otros dos valores, si se quiere. Valores que van a permitir al presente indicativo funcionar como futuro o funcionar como un pasado. Y ya vamos a ver cómo se realizan estas funciones, cómo se construyen las frases para que el presente indicativo adquiera un valor, ya sea de futuro o un valor de un pasado histórico. Veamos entonces que el presente indicativo sirve también para expresar acciones futuras. Aquí tenemos dos frases. Mañana cierra nuestro laboratorio, es feriado. La próxima semana Samira sale de vacación. Como vemos, en rojo están los verbos expresados en el presente. Mañana cierra nuestro laboratorio, es feriado. El verbo cerrar, cierra, en tercera persona del singular, y también el verbo ser en tercera persona del singular, es. En lo correcto, si hablamos en el futuro, podríamos decir, mañana cerrará nuestro laboratorio, será feriado.
ese es el futuro. Pero nosotros, utilizando el presente, expresamos: mañana cierra nuestro laboratorio, es feriado. La siguiente: la próxima semana Samira sale de vacación. Si yo utilizo el futuro, diré: la próxima semana Samira saldrá de vacación. O si quieren la perífrasis, ir más la preposición a más un infinitivo. La próxima semana Samira va a salir de vacación. Pero aquí estoy utilizando el presente. Samira sale. Sale en el presente, tercera persona del singular. La próxima semana Samira sale de vacación. Ahora bien, una cosa importante para utilizar el presente en esa función de futuro es utilizar un marcador temporal. Sin el marcador temporal, el uso del presente es muy difícil que explique el futuro. Aquí en las frases los marcadores temporales son mañana y la próxima semana. Entonces, para utilizar el presente de indicativo como futuro, siempre hay que utilizar un marcador temporal. Pasemos al otro valor. Hemos dicho que el presente indicativo puede servir para actualizar hechos pasados, para contar historias. Se lo utiliza mucho en el relato histórico. Aquí en la frase, en esta larga frase, tenemos algo que puede ser, por ejemplo, el relato de un colega de Samira sobre su pasado. Samira empieza a trabajar con nosotros muy joven, cuando acaba la universidad, en 1998. Está haciendo un relato, está actualizando el pasado. Aquí empieza, del verbo empezar, está en el presente, y acaba, refiriéndose a Samira, también está en el presente. Si utilizaríamos un pasado correctamente o en otra circunstancia para expresar otras cosas, como cosas terminadas, podríamos decir: Samira empezó a trabajar con nosotros muy joven, cuando acabó la universidad en 1998. Pero, como el presente me permite actualizar el pasado, en este caso, contar una historia, yo puedo decir tranquilamente: Samira empieza a trabajar con nosotros muy joven, cuando acaba la universidad en 1998. Aquí también estoy dando una referencia histórica. Sin embargo, no es tan evidente como el uso del marcador temporal cuando uso el futuro. Aquí hay múltiples ejemplos. Por ejemplo, Colón descubre el Nuevo Mundo en 1492. Ahí el uso del presente nos está hablando de un hecho histórico. Repitamos las frases. Mañana cierra nuestro laboratorio, es feriado. La próxima semana Samira sale de vacación. Samira empieza a trabajar con nosotros muy joven, cuando acaba la universidad en 1998. Y también hagamos una nueva síntesis diciendo que el presente de indicativo sirve también para expresar acciones futuras y para actualizar hechos pasados. Con eso tenemos una visión bastante amplia y bastante específica de la significación, las funciones, los valores que tiene el presente indicativo.
yo les animo a utilizar este presente indicativo en todos los recursos que tiene. Así uno puede mejorar la comunicación y avanzar en el aprendizaje del español. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alberto Salles, bienvenidos como siempre a Hablamos Español. En este video quiero hablarles de una estratagema, una astucia, un truco que sirve para hablar, para expresar cosas del futuro utilizando el presente. Es decir, vamos a usar el presente para hablar del futuro, el presente gramatical. ¿Por qué hago esto? Porque los alumnos que empiezan, los estudiantes que empiezan a aprender el español, el primer tiempo gramatical que se utiliza y que se trabaja es el presente. Y casi todas las personas, el primer tiempo gramatical que dominan es el presente. Es lo más fácil. Y aquí les digo que el presente puede servir para hablar del futuro. Evidentemente, quienes aprenden el español saben o van a aprender que para hablar del futuro se utiliza a veces la fórmula vamos más la preposición a más un infinitivo, es decir, el verbo ir en el presente más una preposición a más un infinitivo. Por ejemplo, vamos a comprar al supermercado o voy a trabajar en mi jardín, voy a trabajar en la computadora. También se utiliza el futuro del español, es decir, el futuro gramatical. Trabajaré en el ordenador, iré al supermercado, iremos a la playa. Sin embargo, yo les doy una astucia. Ustedes pueden utilizar el presente si utilizan un marcador temporal de futuro adelante. Es decir, esta estructura, un marcador temporal de futuro más el presente indicativo, nos va a servir para expresar todo lo que queremos hacer en el futuro. Nos va a permitir expresar las acciones que vamos a realizar o las acciones que otros realizan en el futuro. Aquí tenemos los marcadores temporales de futuro. Mañana, pasado mañana, la próxima semana, el próximo lunes, el año que viene. Esos son los marcadores. Hay otros marcadores. También se pueden poner frases que estén expresando que la acción se realizará en el futuro. Por ejemplo, esta tarde, aunque estamos en el presente, pero será una acción que se desarrollará luego, por eso está el futuro. Esta tarde juego con mis amigos. O a las 3 de la tarde tomo el autobús para Madrid. Entonces aquí estos son los marcadores de tiempo. Repetimos, mañana, pasado mañana, la próxima semana. Podría ser el próximo lunes, el próximo martes, el próximo mes. Y aquí está el próximo lunes, el año que viene, el lunes que viene. También podríamos decir la semana que viene. Es otra manera de expresar que el futuro está por venir. Enseguida ponemos el presente, que gracias al marcador temporal va a dar la idea de futuro. Aquí los presentes de indicativo están expresados de la siguiente manera. Termino, yo termino. Llega, ella, él llega. Visitamos, nosotros, nosotras visitamos. Vuelve, ella, él vuelve. Empiezo, yo empiezo. Los infinitivos. Terminar, llegar, visitar, volver, empezar. Pero aquí están expresados en el presente indicativo.
yo termino, ella llega, nosotros visitamos, ella vuelve y yo empiezo. Así lo repetimos y practicamos. Ahora sí, las frases completas. Mañana termino el periodo de prueba. Estaba como candidato a un puesto de trabajo en una empresa, me dieron un periodo de prueba, me pusieron un plazo de periodo de prueba y yo termino este periodo de prueba. Por eso digo, mañana, mañana que es el futuro, mañana termino el periodo de prueba. Mañana, aquí lo vemos, es el marcador de tiempo, termino el presente de indicativo en primera persona, el periodo de prueba. Mañana termino el periodo de prueba. La segunda frase, la misma estructura. Marcador temporal, presente indicativo y luego la idea que sigue. Pasado mañana llega mi tía de Madrid. Mi tía me viene a visitar, ella vive en Madrid. Entonces digo, pasado mañana llega mi tía de Madrid. Entonces va a llegar, porque yo estoy en otra ciudad que no es Madrid. La siguiente, la próxima semana, indicador temporal de futuro. Visitamos presente indicativo. La próxima semana visitamos el Parque del Retiro. Es decir, tenemos un proyecto, un plan de visitar el Parque del Retiro en Madrid. Y yo digo, la próxima semana visitamos el Parque del Retiro. Ahora sí, otra idea. El próximo lunes, mi tía vuelve a Zaragoza. Entonces, yo tengo otra tía que vive en Zaragoza. Y digo, el próximo lunes mi tía vuelve a Zaragoza. Aquí está el marcador de tiempo. He puesto una coma porque el sujeto ahí tiene que estar explícito. Si no, no sabemos de quién hablamos. El próximo lunes, el marcador de tiempo, mi tía vuelve a Zaragoza. Vuelve el presente indicativo otra vez. Y por último, el año que viene empiezo un curso de conducción para aprender a manejar un coche. El año que viene empiezo un curso de conducción. Entonces, como ven, esta estructura, marcador temporal de futuro más presente indicativo, les va a permitir hablar del futuro, expresar y ya cuando ustedes solo conocen o cuando ustedes manejan bien el presente indicativo, les va a permitir expresar el futuro, los planes que tienen, los proyectos que tienen o qué es lo que van a hacer en los siguientes días, en los siguientes meses, en las siguientes semanas, es decir, en el tiempo futuro. Y bien amigos, dicho todo eso, no me queda más que despedirme por ahora. Este video yo creo que les va a servir bastante a todos los estudiantes que están comenzando con el español y que ya comienzan a manejar, a utilizar el presente de una manera bastante fluida. Entonces, si ya saben el presente, basta memorizar, basta saber la existencia de algunos marcadores temporales de futuro para expresar las ideas, para construir las frases que les permitan comunicar los hechos, las acciones, los planes en el futuro. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alberto Salles y bienvenidos como siempre a Hablamos Español. En este video vamos a hablar de cómo usar el presente, el tiempo presente verbal, para hablar del pasado. El presente es lo que más sabemos, lo que hemos estudiado y lo que estudiamos en un principio. Entonces, lo manejamos bastante bien. Ahora bien, aquí les doy una buena noticia. El presente puede utilizarse para hablar de cosas del pasado. Y eso se llama el presente histórico. El
presente histórico. Nos habla de la historia, es decir, de hechos pasados. Y la particularidad que tiene es que nos permite actualizar los hechos pasados. Da mayor actualidad a los hechos que han pasado o las acciones que han pasado, como ya lo veremos más adelante. Aquí, dentro de los hechos del pasado, de la historia, les doy un contexto, la vida de Salvador Dalí. Y aquí, fíjense, en rojo están los verbos en presente. Veamos las frases. Salvador Dalí nace el 11 de mayo de 1904. A los 13 años pinta su primer cuadro. Muere en Figueras el 23 de enero de 1989. Y aquí está el presente. Nace, pinta, muere. Si utilizamos el pasado simple, se podría utilizar también. Diríamos, Salvador Dalí nació el 11 de mayo de 1904. A los 13 años pintó su primer cuadro. Murió en Figueras el 23 de enero de 1989. En estas frases hemos utilizado el presente para actualizar, para traer a la memoria la vida de Salvador Dalí o algunos momentos importantes de la vida de Salvador Dalí. Entonces, eso es el presente histórico y se lo utiliza normalmente como un recurso retórico. Vamos a escuchar o vamos a leer este tipo de frases en los libros de historia o en la narrativa de las novelas, en la narrativa literaria. Ahí es normalmente donde se escucha o se ve más el presente histórico. Es como un recurso para dar, ya decíamos, actualidad a los hechos del pasado. Ahora bien, yo les digo, y esa es la buena noticia, que algunas veces podríamos utilizarlo o lo utilizamos o los hispanófonos lo utilizan cuando quieren dar vida a ese pasado. Aquí escuchen esta frase. Esta frase ya no es de un hecho histórico, de un personaje histórico. Esta frase puede construir cualquier persona. Y, por ejemplo, yo cuento, estoy contando, estoy actualizando lo que me pasó ayer. Ayer salgo de la oficina y me topo con Luis, le invito a un café y nos vamos al bar. Estoy contando el encuentro que tuve con Luis. Repito, ayer salgo de la oficina, salir, del verbo salir. Salgo de la oficina y me topo con Luis, es decir, me enfrento con Luis. Yo lo encuentro de repente, me topo con Luis, el verbo toparse. Me encuentro, podría decir. Me topo con Luis, le invito un café y nos vamos a un bar. Los verbos están en presente. Salgo, topo, invito, vamos. Si utilizaría el pasado simple, diría, ayer salí de la oficina y me topé con Luis. Le invité un café y nos fuimos a un bar. Pero como ven, yo puedo usar el presente cuando estoy contando esta historia, cuando estoy contando este suceso a otras personas, a otros amigos. Entonces, como vemos, hay un uso realmente como un recurso narrativo retórico que se usa en la historia, en la literatura, pero también se usa de manera coloquial, de manera informal en la vida cotidiana. Ahora bien, voy a añadir una observación importante. Cuando utilizamos el presente histórico o cuando utilizamos el presente para hablar del pasado, tenemos que poner bien en claro los marcadores
temporales. Es decir, tenemos que ubicar el hecho en el tiempo. Y aquí, ¿cómo estoy ubicando el hecho en el tiempo? ¿Cuáles son los marcadores temporales? Aquí, el 11 de mayo de 1904. En la segunda frase, a los 13 años. Yo supongo que después de 1904 sumo 13 años, estoy hablando de un tiempo concreto. 13 años está como el marcador temporal. Y aquí está más explícito el marcador temporal, 23 de enero de 1989. Esos son los marcadores temporales que van a permitir utilizar el presente. Y en la frase coloquial, en la frase informal, en la frase cotidiana que les di, el marcador de tiempo es ayer. Podría ser antes de ayer, la semana pasada. Siempre tengo que utilizar un marcador temporal para que quede bien claro que el presente estoy utilizando en función de actualizar las cosas pasadas. Dicho eso, como siempre, para practicar el español, vamos a repetir las frases. Escúchenlas y repitan conmigo. Salvador Dalí nace el 11 de mayo de 1904. A los 13 años pinta su primer cuadro. Muere en Figueras el 23 de enero de 1989. Y nuestra frase referida a lo cotidiano, a lo informal, a lo coloquial. Ayer salgo de la oficina, me topo con Luis, le invito a un café y nos vamos a un bar. Con eso terminamos esta lección que espero les sirva en la comunicación, que les facilite usar el presente en función de actualizar los hechos pasados. Pero una cosa importante, no olviden que hay que utilizar los marcadores temporales. Dicho eso, les agradezco por permanecer en la audiencia del canal. A las personas que me ven por primera vez les invito a suscribirse y los espero en una próxima lección, en un próximo video. Adiós.